donde estamos investigando la presencia de plomo en las pinturas de las paredes de los ecuatorianos. ¿Qué pasa con las casas más antiguas? ¿Qué está pasando en estos momentos de cara a las construcciones y cómo eliminar en estos momentos el plomo que está presente? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la industria de la pintura de cara a esta presencia de plomo que de alguna manera ha sido incluso encontrada y lo hemos analizado junto con la investigación que estamos emprendiendo con la Universidad Católica del Ecuador? Quiero agradecerle en estos momentos a nuestro siguiente invitado con quien vamos a tratar precisamente este tema en estos momentos. Se trata de José Navarrete, él es gerente general de la industria ST Innova. Él tiene experiencia de más de 25 años en la industria química y 10 años de fabricación de pinturas. Y arranco esta entrevista preguntándole, José, ¿cuál es la diferencia de hace 10 años con la realidad que vivimos hoy los ecuatorianos de cara a que ya hay una ley que justamente exige a toda la industria de la pintura que se venda producto de buena calidad, producto que sea saludable, producto que no sea nocivo, pues justamente para los niños, para mujeres embarazadas y demás? Bienvenido. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Y yendo al punto, respondiendo su pregunta, la diferencia de 10 años hacia acá, la normativa que hacía referencia a los 600 ppm y a los 100 ppm, dependiendo de los tipos de pintura, se hizo hace 10 años. Entonces yo diría que la diferencia que hay entre 10 años acá puede ser la actitud y la responsabilidad de una u otra empresa para que haya cambiado y tenido acciones responsables. Pero en términos generales yo creo que lo que ha pasado es una evolución de ciertas empresas que han empezado a cambiar los pigmentos que utilizaban, que contenían estos metales pesados, a los que no. Ahora veo una posibilidad de que exista realmente políticas para forzar el cumplimiento de la nueva disposición que existe. Ya, ahora, bajo esta nueva disposición se ha hablado y se ha investigado de que la presencia de plomo está más presente en casas que son antiguas. ¿Qué debe hacer la gente para poder remover este plomo y poder cambiar a una pintura que sea mucho más amigable con el medio ambiente y con la salud de las personas? Perfecto. Mire, ahí yo quisiera poner en contexto dos cosas. ¿Dónde está realmente el riesgo? Es en dos tipos de pinturas. Las pinturas de exterior, que acaba de hacer referencia en este momento, y las pinturas de tráfico. ¿Ya? ¿Por qué esas dos? Porque las pinturas de tráfico, cuando las aplican, inmediatamente empiezan a desgastarse y ese polvo va al agua, va al aire, empezamos a respirarlo, termina yendo al mar. Y las pinturas de exterior porque se empiezan a degradar. ¿Cómo cambiar? Hay que hacer un proceso, un trabajo en donde habrá que lijar, desprender eso, pero ahí viene un punto donde los trabajadores deben cuidarse muy bien. A eso me quiero ir justamente, José, y usted que es parte de la industria y que también está expuesto precisamente por esta fabricación. Tenemos tomas que nos han enviado justamente de su empresa para poder verlas, porque de alguna manera me gustaría que me cuente un poco cuáles son esas medidas de seguridad para poder repintar una casa y a dónde enviar esos residuos, cómo hacer todo este tratamiento. Seamos minuciosos con esta información para que la gente sepa que puede hacer un cambio, pero siempre apegado a profesionales. Sí, a ver, aquí hay un problema muy complicado de solucionar, porque poniendo en una perspectiva, la cantidad de pintura que se fabrica y se usa en el país es alta. Entonces, si existen casas que están pintadas y se desprende esta pintura para volver a pintar con una que no contenga altos niveles de plomo, esos residuos de esa pintura en polvo, lo que logre recoger, teóricamente debería desecharse a través de una empresa que gestione residuos. Pero eso va a ser un tema titánico e imposible desde el punto de vista casero. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? En el fondo, todos estos desechos que tienen metales pesados terminan enterrándose, terminan haciendo un sinnúmero de cosas difíciles. Ahora, si nos vamos a la realidad, lo que termina pasando es que esa pintura que ya está ahí va a terminar cubriéndose por otras pinturas y va a terminar integrándose al medio ambiente. Yo veo que la gran posibilidad es el futuro, evitar que se siga pasando. Ya, ahora, pero ¿qué debería hacer en casa? ¿O qué debería hacer, digamos, ustedes también que tienen gente laborando en su empresa? ¿Cuáles son, digamos, ustedes las estrategias que implementa? Uso de mascarilla, digamos, un traje que sea adecuado. Totalmente. ¿Se hacen exámenes continuos a los trabajadores? Me parece perfecta la apreciación. Mire, a ver, yo dividiría en dos partes. La una parte, y que es la gente que está más expuesta, son quienes fabrican. En el caso de la gente de nuestra empresa, hay la ley y solamente se necesita un poquito de responsabilidad como para decidir tener los implementos. ¿Qué son los implementos? Mascarillas que evitan que respires
o que entres en contacto físico la piel con los pigmentos. Y eso todas las fábricas responsables lo hacen. Habrá fábricas que no lo hacen, pero eso es un tema de control de 10 o 20 fábricas que hay en el país. Entonces eso es relativamente fácil. Pero ¿cómo controlas? Con mascarillas y con trajes que evita que entres en contacto en la piel de los pigmentos. Siempre y cuando los pigmentos, pero primero, antes de eso, tienes que controlar que no se usen pigmentos en base a plomo o en base a cromo, que ahí es donde realmente vemos como industria la solución para que efectivamente deje de expenderse pintura que tenga plomo. ¿Sí? Si no paramos en las industrias, va a ser muy difícil llegar a controlar en las perchas y peor aún, llegar a desprender de las paredes o de las vías pintura que ya contiene plomo. Es que sobre todo la ley lo permite, porque la ley ha establecido que 3 años tienen para justamente eliminar el plomo de las pinturas. En esos 3 años pueden haber muchísimas afectaciones a la salud. Totalmente. Y aquí yo tengo un punto que es importante mostrar. A ver, revisé los datos. Es información pública la importación de pigmentos, porque es donde está el problema, son los pigmentos. ¿Ya? Es información pública. Se importa 125,000 kilos anuales de pigmentos que contienen plomo, sea pigmento amarillo o sea pigmento blanco. Y los 2 pigmentos que le acabo de citar son los que se usan en todos los colores. Usted puede ver en cualquier color, no solamente el amarillo, solamente el blanco pueden tener el llamado, ¿sí? Sino que para hacer el rojo hay que ponerle pigmento amarillo, más otros colores, entonces termina dando el rojo. Entonces, todas las pinturas, puede estar en todas. Entonces, sin... A ver, profundicemos esta parte. Con gusto. ¿Todos los colores tienen pigmentación entonces con plomo? Podrían tener, pero por ejemplo, si usted utiliza un pigmento que son los que se importan en base a plomo y en base a plomo, que se llama amarillo cromo, ¿ya? Para hacer el rojo hay que poner una cantidad de pigmento rojo y una cantidad de pigmento amarillo. Entonces, si pone este pigmento, esta pintura roja también va a tener contaminación. Y el blanco, que en menor medida cabría la posibilidad, hay un pigmento que se llama blanco plomo, ¿sí? Así literal se llama. El blanco se utiliza en casi todos los colores para dar las tonalidades. Entonces la probabilidad existe. ¿Dónde está realmente la posibilidad? Es controlar. Mire, Ecuador no produce pigmentos. Al no producir pigmentos, todo entra por la aduana. Ahí podemos controlar. Y se podría... Es decir, tendría que ser un trabajo entonces articulado entre varias instituciones, empezando desde la aduana del Ecuador, desde el INEC, desde incluso también el Ministerio de Salud. No solamente basta una ley, tendría que ser un trabajo completamente articulado e incluso con ustedes como gremio. ¿Ha habido con ustedes desde su parte un conversatorio o han sido llamados en algún momento por parte del Ministerio de Salud para aplicar, digamos, medidas que no afecten a la salud de los ecuatorianos en torno a la elaboración de estas pinturas? Mire, las normativas se generan en el INE y para eso se forma un comité y en ese comité es multisectorial. El último comité que hubo de pinturas, que fue más o menos hace unos 8 o 10 años, se trató este tema. Pero igual los niveles quedaron en 100 ppm y en 600 ppm. ¿Ya? ¿Y sigue siendo alto? Sí, no, sigue siendo alto. Porque lo permitido es 100 partes por millón. 90. Ahora con la nueva resolución es 90 Tengo entendido que son 100 y en 3 años llegaríamos a los 90. No, ahorita tenemos 600 como permitido para ciertas pinturas. Mire. Entonces, ahí se decidió dejar, por las razones que sean, no es la razón de discutir acá, pero ahora estos 3 años es una cantidad excesiva e innecesaria. Si vemos que cada año se importa esa cantidad de pigmento, los inventarios de esos pigmentos se agotan en un año. En un año sería suficiente para que se agote todo lo que existe y los industriales dejen de usar. Dejemos de usar. Bueno, digo dejen porque nosotros no lo hacemos. Ya, nosotros tenemos 10 años desde que empezamos a ser fabricantes en donde la norma nos permitía 600 ppm y todos nuestros certificados de plomo que entregamos a nuestros clientes, ¿sí? Porque lo utilizamos como una estrategia, digamos, ningún lote de todo lo que hemos fabricado durante 10 años tiene más de 60 ppm. Entonces, no existe ninguna razón para decir... Exacto. En su pintura, pero en otras no, por ejemplo. No. Exactamente, pero no hay ninguna razón para que un industrial diga no puedo, o no se consigue los pigmentos, o no hay disponibilidad, o es muy caro. Sí, tal vez no es más costosa nuestra pintura responsable que la pintura que otros fabriquen, pero hay muchísimos fabricantes serios, pero hay muchísimos irresponsables.
Entonces, el canal, el cono donde se forma y por donde pasan los pigmentos es la aduana. Luego, ¿cuál es el otro punto? El sector, que creo que hay una buena práctica, el sector público compra a través del portal de compras públicas y ahí hay una herramienta muy válida que es pedir certificaciones en los procesos de compra. Entonces, a través de eso se puede filtrar fácilmente que el sector público no compre pinturas con plomo y se hace en gran medida. Y luego... Es decir, tendrían que tal vez recrudecerse más los controles de parte de la industria, de parte de, digamos, del INE, o bueno, porque no es un ente sancionador, pero de parte del Ministerio de la Producción. ¿Quién tendría, digamos, a cargo la competencia de poder estar detrás de hacer inspecciones para que así se cumpla la ley? Porque no queda de más, y usted sabe que sí, los ecuatorianos en todo, no solo en la pintura, en el mismo momento de conducir, si es que uno no está haciendo, digamos, controles de la parte de la licencia, la gente podría andar con la licencia caducada miles de años. El control se necesita desde mi punto de vista. Ya. El control y la sanción. Ahora, ya existe el marco normativo que son, tienes que cumplir 90 ppm y entonces empiezas a controlar. ¿Cómo empiezas a controlar? Hay el ministerio que debe controlar primero que todas las fábricas tengan licencia ambiental, por ejemplo. No necesariamente las tienen. Si tienes una licencia ambiental, no podrías siquiera meter pigmentos de plomo en tu proceso productivo. ¿Ya? Luego, es el proceso previo a la compra. En el sector público tienen el proceso de compras públicas en donde es facilísimo pedir certificados de los lotes. Y cortaste la cadena por ahí. Y luego, los grandes consumidores. ¿Por dónde se vende la pintura? Se vende a través de los grandes distribuidores. Llámese, y esos grandes distribuidores deberían exigir certificados. Y aquí el INE hace las evaluaciones. ¿Cuánto cuesta hacer un certificado? Entre $100 y $200, un análisis, perdón. Entre 100 y 200. No es nada tampoco imposibilitante. El tema es que no se hace el control porque no había la conciencia de la gravedad del plomo en la salud. Que eso es un punto también muy importante que tenemos que tenerlo en cuenta y que ahora se está haciendo a través de este trabajo que hacen ustedes, ¿no? Sí, de esta investigación que sin duda ha sido emprendida por la Universidad Católica del Ecuador. ¿Cómo ve usted, digamos, esta estrategia de que tal vez pueda hacerse gratuitamente también visitas a diferentes casas que puedan tener este temor de tener una presencia alta de plomo porque son muy antiguas? Yo creo que es importante, ¿sí? Escuchaba una entrevista anterior que hicieron sobre este mismo tema y hay que ser muy cuidadosos para que esto no se vuelva una estrategia o un modelo de negocio que alguien vaya, le elige un poco la casa, le ponga un reactivo y diga, está llena de plomo y puede ser que tenga 10 ppm, ¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Sin embargo, se puede emprender algo. Ahora, el punto donde para mí va a estar el gran trabajo, el gran desafío, es lo que va hacia adelante. Porque ahí podemos frenar. Si nosotros ahora no frenamos, vamos a tener 125 toneladas, 125.000 kilos cada año entrando. Y la transitoria le da 3 años. Entonces, ahí es donde hay que hacer algo para acelerar el proceso, porque las alternativas existen. Ahora, me gustaría terminar con esto y que usted nos explique qué nomás contienen las pinturas usted como fabricante, para que sepan qué tan nocivas son o no. Ok, hay un sinnúmero de pinturas, pero vamos a circunscribirnos a las dos que son riesgo. Las pinturas de exterior y las pinturas de tráfico. En esos dos casos hay las pinturas líquidas, que son las que pintamos con brocha, soplete o cualquiera de esos, que tienen agua o solventes para ser líquidas, luego tienen unas resinas, que usualmente no contienen nada de metales pesados, y de ahí se pone carbonatos de calcio, todo, y pigmentos. En los pigmentos, que es una pequeña fracción, no deja de ser más entre el 1 y el 3-4% de todo el peso de la pintura es pigmento. Y es por eso que es dramático que pensar en 125.000 kilos anuales que entran de pigmento con plomo, eso se transforma, para que tenga una dimensión, en más o menos 200.000 canecas de 5 galones. Entonces, cada año traemos eso y que puede ser controlado. Eso puede ser controlado fácilmente. Si queremos irnos a la percha en cada ferretería, nos morimos. La industria se puede controlar desde la industria, desde las importaciones, y que los adquirientes grandes exijan certificados. A ver, pero por ejemplo, esto sí me llama la atención. ¿Qué componentes nomás tiene una pintura? Agua. Sí, en un 50%. Resina, que es una resina, es un tipo de plástico diluido. Y luego tiene carbonato de calcio, tiene lo que se llaman rellenos, que es para darle la consistencia a la pintura, y luego le pigmentas.
Esas 4 cosas. Y el plomo está presente en el pigmento. El plomo está presente en el pigmento. Ese es el momento en donde se contamina entonces una pintura. Exactamente, sí. Usted. Entonces viene la responsabilidad incluso también de la parte de la importación y la elaboración de los pigmentos. Yo veo que es ahí donde está, sí. Mire, y yo soy muy crítico con lo que pasa en el Ecuador, pero también quiero ser justo con lo que pasa en el Ecuador. El Ecuador, para mí, en la región e incluso en el mundo, ha avanzado muchísimo más que otros países. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, no podemos exportar a varios países de la costa del Pacífico porque desde Europa les envían pintura con pigmento de plomo y es mucho más competitiva. Y hablo de la Europa occidental, ni siquiera de Europa del Este. Entonces, en todo lado se cuecen habas. Hay normativas de Estados Unidos que tienen 600 ppm. Entonces, no se trata ni del Ecuador ni de Latinoamérica. Yo pienso que aquí, al haber ido a los 90 ppm y al estar haciendo lo que hacemos, estamos actuando mucho más responsablemente que lo que actúan muchos otros países de otras partes del mundo. Pero tomando en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa ya hay normativas. Hay normativas que justamente prohíben la venta de pinturas con plomo. No, sí. Lo único que digo es que no es exclusividad nuestra. Yo no sé cómo desde Europa les permiten fabricar algo que mandan hacia este lado del mundo. Y le estoy hablando de importaciones que llegaron hace 2 meses. O sea, lo único que quiero decir es que... Entonces es contradictoria de las leyes de los países porque si ya no permiten que vendan cómo mandan ese material a otros lados. Exacto, no. Lo único que digo es que se cuecen habas en todo el mundo. No podemos arrogarnos o solamente decir, es que nosotros somos los que no hacemos bien las cosas. No, en todo lado. Por el contrario, yo siento que ahora somos nosotros los que estamos empezando a hacer bien las cosas. Ahora no tenemos que frenar. Perfecto, me quedo con eso que me parece súper importante y es, digamos, un incentivo para acatar la ley y para buscar tener una mejor calidad de vida a los ecuatorianos. Si es que no se toma atención hoy, vamos a tener graves consecuencias, que a la larga va a salirle caro incluso a las mismas autoridades, porque van a tener que invertir muchísimo más en el Ministerio de Salud, en el IES, en atención a personas que pueden tener problemas renales, en niños que puedan tener, digamos, algún desfase cognitivo, que es justamente en donde afecta pues la presencia de plomo. Así que, José, gracias por acompañarnos y contarnos un poco de cuál es la estrategia que usted aplica como fabricador de pinturas para justamente impedir que su personal y la gente a la que le vende las pinturas pueda estar contaminada. No, muchísimas gracias. Están invitados cuando gusten a conocer nuestra instalación y nuestros laboratorios y en todo lo que podamos aportar para este tipo de cosas o para lo que requieran, somos parte de la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental del Ecuador al ser fabricantes y fabricar pinturas. Muchas gracias también. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por conectarse a través de la señal de Visionarias. Les invitamos a compartir todos estos contenidos para que la gente lo sepa. Compártanlo en sus historias, compártanlo en sus redes sociales. Esto va a llamar la atención de decir, quiero cambiar mi modus vivendi, quiero tener una generación, quiero que mis hijos crezcan muchísimo más sanos. Pongamos en práctica este tipo de cositas y de cambios pequeñitos para poder tener un mundo mejor. Así que bueno, nosotros, como yo siempre les digo, desde este espacio hacemos ese periodismo reflexivo que busca cambiar, aunque sea en un pedacito, lo contaminado que puede llegar a estar este mundo. Bienvenidos siempre aquí a La Lista, en esta investigación que estamos realizando con la Universidad Católica del Ecuador, en donde hablamos de la presencia de plomo en las pinturas de las paredes. Que tengan todos una excelente jornada. Para mí un gusto acompañarlos en el desarrollo de las entrevistas y mañana también estarán a mi cargo, así que bienvenidos todos.